Tercer círculo, los glotones. Donde los que devoraron la vida son ahora devorados por la tierra. El viento del segundo círculo se extinguió. Y lo que vino después, fue barro, lodo, hedor, y un frío húmedo que se metía en los huesos del alma. Descendimos por una grieta angosta, y la oscuridad se volvió más espesa. El aire no era solo pesado, era sucio. Como si cada respiro trajera consigo el aliento de siglos podridos. Y entonces, comenzó a llover. Pero no era agua. Era una lluvia sucia, constante, eterna, hecha de granizo, agua fangosa y copos de nieve infecta. Una tormenta sin pausa, sin descanso, que caía sobre los cuerpos tendidos en el barro. Allí yacían los condenados del tercer círculo, los glotones. Los que en vida vivieron solo para comer, beber, llenarse los labios y vaciarse el espíritu. Los que hicieron del placer un altar, y del apetito su Dios. Tendidos como bestias, sus cuerpos eran sepultados por la tormenta. Intentaban incorporarse, pero el fango los volvía a cubrir. Intentaban hablar, pero sus bocas solo emitían arcadas, como si aún tuvieran restos de su gula en la garganta. El barro era su lecho, la lluvia su alimento, el hedor, su atmósfera eterna. Me cubrí con mi manto, resistiendo el asco, y pregunté: ¿qué es este lugar? Este es el tercer círculo, donde los glotones pagan su excesiva entrega al placer sensorial. Aquí no hay fuego, sino podredumbre. Y lo vi. Una bestia monstruosa, de 3 gargantas babeantes, ojos rojos como brasas, y vientre hinchado como un tambor, Cerbero, el guardián del círculo, el perro infernal que devora sin saciarse jamás. Ladraba. Pero no con sonido de perro, sino como tormenta de lamentos. Su triple boca mordía el aire, y salivaba sobre los condenados. Los rascaba con sus garras, los olfateaba, los desgarraba cuando intentaban moverse. Hablé con un murmullo de espanto, y no hay pausa para ellos. Ninguna. Porque en vida no supieron detenerse. Ahora, ni el hambre ni el asco los abandonan. Y Cerbero les recuerda que todo exceso cobra su precio. Pasamos con cuidado. Virgilio arrojó un puñado de tierra en las fauces de la bestia. Cerbero, distraído por el lodo, se revolcó en él como un cerdo ciego. Y así pudimos avanzar. Entre los cuerpos, algunas almas alzaban el rostro al vernos pasar. Una de ellas me habló. Su voz era lenta, como quien aún mastica palabras. ¿Tú eres real? Estoy vivo, le respondí. Entonces escucha, y llévame contigo en el recuerdo. En vida fui conocido como Siaco, y mi pecado fue no tener freno. Comía sin hambre. Bebía sin sed. Y despreciaba a quien no compartía mis festines. Ahora, cada gota de lluvia me recuerda la grasa que adoré. Quise preguntarle más, pero otro grito me interrumpió. Una mujer, de rostro hinchado, gritaba nombres de postres. Otra reía sin sentido, como si aún estuviera ebria de vino. Un anciano intentaba tragar barro, pensando que era sopa. Vi entre ellos figuras aún más antiguas, Epicuro, perdido en sus propios razonamientos, negando la existencia del alma, aunque su cuerpo ya no tenía carne. Hedónicos romanos, conocidos por sus banquetes orgiásticos. Príncipes orientales, arrastrando mesas invisibles. Comerciantes que arruinaron a sus pueblos por traer especias y vinos lujosos, ahora atrapados en una tierra que no tiene sabor, solo castigo. Más allá, un hombre gordo, con corona torcida, vomitaba sin parar. Ese fue un rey que triplicó los impuestos para llenar su mesa, mientras su pueblo moría de hambre. Todo estaba cubierto por la tormenta inmunda. Nada florecía. Nada se secaba. Todo era exceso, convertido en podredumbre. ¿No hay fuego aquí?, pregunté. No. Porque el fuego purifica. Y este círculo no merece purificación aún. Solo descomposición.
la lenta putrefacción de lo que nunca fue digno de elevarse. Permanecimos allí un instante más. Y comprendí. No todo castigo es doloroso al tacto. A veces, es la náusea. El asco de uno mismo. La repetición eterna de lo que una vez fue placer. Y mientras la lluvia seguía cayendo, descendimos hacia el cuarto círculo del infierno. Cuarto círculo, los avaros y los pródigos. Donde la riqueza se volvió peso y ruina, el fango del tercer círculo quedó atrás. Pero el hedor de la corrupción no nos abandonó del todo. El sendero se inclinaba hacia un abismo de piedra rota, y en el eco de los pasos, ya se oía un retumbar como de tambores huecos. Pregunté qué era ese sonido. Son los golpes de oro, de almas que ahora empujan lo que un día los gobernó. ¿Por qué acumulaste tanto? Y los otros respondían, ¿y tú, por qué lo malgastaste todo? Y volvían a empujar sus cargas, y a estrellarlas otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Eternamente. Este es el castigo de los avaros y los pródigos. Dos extremos del mismo pecado, los que atesoraron sin dar, y los que derrocharon sin pensar. Ambos adoraron el oro. Y ahora, son esclavos de su peso. Me estremecí. Las piedras no eran rocas comunes. Estaban hechas de monedas fundidas, de joyas derretidas, de lingotes deformes por el pecado. Brillaban, pero su luz era fría. Vi hombres de túnica eclesiástica, que en vida fueron obispos, cardenales, y quizás más. Muchos de estos llevaron el nombre de Dios en sus labios, pero el oro en su corazón. Una figura me miró entre el sudor y el polvo. Tenía los ojos vendados con una banda de seda púrpura. Pregunté quién era. Fui banquero del rey y financié guerras injustas, compré conciencias, alimenté mi vanidad con el hambre de otros. Ahora, no tengo más rostro que el de mi deuda. Vi también a emperadores y comerciantes, a filósofos corruptos y nobles decadentes, todos atrapados en el vaivén inútil de sus fortunas muertas. Reconocí figuras famosas, Craso, el hombre más rico de Roma, cuya codicia lo llevó a morir con oro fundido en la boca. Ahora arrastraba su propia estatua, como un reflejo de su vanidad. Midas, el rey condenado por su deseo de convertir todo en oro. Sus manos estaban pegadas a la piedra, como si aún quisiera transformarla. María Antonieta, adornada con harapos de seda, empujaba un trono vacío sin comprender por qué todo terminó. Pregunté si no podían dejar de empujar. No. Porque el oro fue su motor, y ahora es su cárcel. Cada choque levantaba una nube de polvo dorado. Era hermoso, y trágico. Un espectáculo de luces muertas. Y en medio del círculo, una figura grotesca se alzaba sobre una roca agrietada. Era Pluto, el antiguo dios de la riqueza, convertido ahora en una criatura monstruosa, mitad hombre, mitad bolsa vacía. Sus ojos eran monedas, su boca, una grieta sin fondo. Retrocedí, asustado. Pregunté qué decía. Nada que el alma comprenda. Es el balbuceo de quien adoró el oro por encima del verbo. Sus palabras son ruido, como lo fue su vida. Pluto se agitó, pero no se movió. Estaba atrapado en su propio trono de riquezas perdidas. Solo rugía. Y observaba a sus súbditos. Los miraba sufrir, como si aún pensara que lo adoraban. Y entonces lo comprendí, el infierno no castiga, refleja. Muestra el alma tal como fue. Y la obliga a mirarse eternamente. Basta por ahora. Lo que viene, es más denso. Más salvaje. Y más cruel. Miré por última vez el Valle Dorado, donde la riqueza ya no tenía valor. Solo peso. Solo ruina. Solo repetición. Y descendimos hacia el quinto círculo del infierno. Quinto círculo, los iracundos y los perezosos. Quinto círculo, los iracundos y los apáticos.
Donde la cólera se vuelve pantano y el alma se ahoga en sí misma, descendimos por un terreno que se volvía más quebrado, más oscuro, más hostil. El aire era denso. Pero no como antes, no era putrefacción lo que se respiraba. Era ira, suspendida como vapor en el ambiente. Una electricidad amarga, que crujía en el alma. Y entonces, apareció ante nosotros una laguna. No era agua clara. Era la Estigia, un pantano oscuro y espeso, hecho no de agua, sino de rabia líquida. Allí, las almas de los iracundos se revolvían con furia. Gritaban, maldecían, se golpeaban unos a otros. Sus rostros desfigurados apenas conservaban rasgos humanos. Sus manos eran garras. Sus dientes, armas. Eran sombras de hombres, devorados por su propia cólera. Se lanzaban uno contra otro sin tregua, como si cada encuentro reabriera heridas antiguas. Sus gritos eran antiguos, cóleras que venían desde la infancia, desde la envidia, desde el rencor que nunca supieron perdonar. Aquí están los que vivieron dominados por la ira. No la usaron como justicia, sino como veneno. Maldijeron con palabras, con puños, con silencios cargados de odio. Y ahora, su alma es golpe. Su cuerpo es espina. Vi a uno morder a otro en la garganta. Otro arrancarse los cabellos con desesperación. Y un tercero, que intentaba gritar, pero solo burbujas de pantano salían de su boca. Me estremecí. Y fue entonces cuando noté que no todos estaban en la superficie. Bajo el lodo, había otros cuerpos. Sumergidos. Quietos. Sepultados por el silencio. Pregunté si estaban muertos. Están vivos, pero fueron los perezosos del alma. En vida, no actuaron, no amaron con fuerza, no odiaron con decisión. Se arrastraron entre el miedo y la apatía. Y ahora, no pueden moverse. La Estigia los cubre, como el tedio cubrió su existencia. Vi sus bocas apenas abiertas, de las que escapaban burbujas débiles. Sus ojos, hundidos, aún expresaban arrepentimiento, pero era demasiado tarde. El pecado no fue solo no hacer daño, sino no hacer el bien. Dejar que el mundo ardiera, por no levantar la mano. Entre los que peleaban, reconocí rostros del mundo que conocí, Aquiles, aún furioso, no contra Héctor, sino contra sí mismo por su arrogancia. Hombres de guerra, que no lucharon por justicia, sino por orgullo. Mujeres y hombres de lengua venenosa, que incendiaron hogares con chismes y envidia. Todos se revolvían en ese pantano. Ninguno podía salir. Y en la orilla, una barca se acercaba. Era pequeña, hecha de sombra y madera húmeda. La guiaba un alma triste, de rostro apagado y gesto severo. Es Flegias, el barquero de la Estigia. Movido por su furia, quemó un templo. Y ahora está condenado a transportar a otros que, como él, no supieron controlar la llama. Flegias no dijo palabra. Solo hizo un gesto con la cabeza, y subimos a su barca. El viaje fue breve, pero el aire estaba tan cargado que parecía pesar sobre la piel. Cada gota que salpicaba del pantano ardía como ácido. No mires demasiado tiempo, o la rabia entrará en ti. El infierno no siempre se impone, a veces, se contagia. Cuando llegamos al otro lado, una figura emergió del pantano y nos bloqueó el paso. Era Filippo Argenti, antiguo enemigo de Dante en Florencia, un noble arrogante y colérico. Aún respiras, Dante. Aún puedes hablar mientras yo me hundo. Pero yo no respondí. Virgilio me tomó del brazo y sonrió. Déjalo. Su propia furia será su juez. Y como si el infierno escuchara sus palabras, otras almas se abalanzaron sobre Filippo y lo hundieron bajo el lodo. Solo quedaron burbujas. Y luego, nada. El silencio cayó como una losa. Y el pantano quedó atrás. Ahora cruzaremos las murallas de una ciudad que no se construyó con piedra, sino con soberbia. Pregunté qué ciudad era esa. La ciudad de Dite. Donde el infierno se vuelve fuego y la oscuridad comienza a arder.
Y avanzamos hacia las puertas rojas del abismo. Sexto círculo, los herejes. Donde la mente desafió lo eterno, y halló su pira en piedra. Apenas dejamos atrás la laguna Estigia, una nueva presencia se alzó frente a nosotros, la ciudad infernal de Dite. Las murallas eran negras, altas como montañas, cubiertas de relieves que se retorcían como serpientes petrificadas. Aquí comienza el infierno más profundo. Más allá de estas puertas, no hay lugar para la ignorancia. Aquí yacen los que sabían, y negaron. Nos aproximamos a los portones de hierro encendido. Pero antes de cruzarlos, un enjambre de demonios alados apareció. Sus rostros eran feroces, sus lenguas de fuego. Este no puede pasar, está vivo, es una ofensa que respire entre los muertos. Virgilio se adelantó, alzando la mano con firmeza. Deteneos. La voluntad del cielo lo guía. El mismo poder que os expulsó, nos abre paso. Los demonios vacilaron, y cuando su amenaza parecía sellada con llamas, un estruendo sagrado rasgó la atmósfera. Era la llegada de un mensajero celestial, una sombra de luz que no dijo palabra. Solo tocó las puertas con una vara de oro, y se abrieron. Cruzamos. Y lo que vi jamás lo olvidaré. Los sepulcros en llamas. El suelo era un campo de tumbas abiertas. No estaban bajo tierra, sino sobre ella, como sarcófagos sin tapa, de piedra rojiza, rajada por el calor. Y de cada tumba salía fuego. Las lápidas ardían como brasas, y dentro, las almas de los herejes se agitaban en llamas eternas. Gritaban no con dolor físico, sino con una angustia más honda, la certeza de haberse equivocado, para siempre. Pregunté qué los hacía sufrir así. Negaron la inmortalidad del alma. Dijeron que todo acababa con la muerte, que el cuerpo era todo lo que éramos, y que el espíritu era un sueño. Ahora, viven eternamente para descubrir su error. Vi a uno de ellos levantarse entre las llamas, el rostro calcinado por la verdad. Yo fui Epicuro, enseñé que el placer era el único bien, y que el alma moría con el cuerpo. Pero ahora, ardo sin cuerpo, con un alma que no puedo apagar. Su mirada no pedía compasión, solo comprensión. Pero el fuego no cesaba. Y no están solos, muchos gobernantes, sabios y doctores, negaron lo eterno por orgullo. Y por eso, arden en sus ideas. Pasamos junto a una gran tumba donde ardían varios al mismo tiempo. Y una voz nos llamó desde dentro. Dante, hijo de Florencia, ya estás muerto. Me acerqué. El alma era alta, de presencia noble, pero su rostro era sombrío. Le respondí que no había muerto, pero caminaba por donde muy pocos vivos lo habían hecho. En vida defendí mi ciudad, y por ella ardí en fuego y pensamiento, ¿aún se honra mi nombre allá arriba? Titubeé. Pero él no esperó respuesta. Ya sabía lo que el tiempo había hecho con su legado. Virgilio me llevó por entre las tumbas. Allí vi más figuras, cuyas cenizas aún gritaban ideas. Averroes, el sabio árabe que interpretó a Aristóteles, condenado no por su saber, sino por haberlo usado para negar la revelación. Vanini, el filósofo que defendió el materialismo. Su cráneo humeaba todavía. Simón el mago, que quiso comprar los dones del cielo, estaba encerrado con un rostro de piedra, con su lengua atrapada entre los dientes. Había muchos más, sacerdotes que predicaron doctrinas falsas, científicos que negaron el alma no por evidencia, sino por soberbia. Cada tumba era una biblioteca en llamas, un pensamiento condenado a repetirse en el fuego. Aquí no están los que dudaron. Están los que enseñaron con arrogancia, los que arrastraron a otros al error, los que con su mente quisieron apagar la luz del alma. Las tumbas eran infinitas. Y el suelo parecía respirar, como si el infierno mismo se alimentara de la vanidad de esos corazones. Me alejé, estremecido. Y entonces, el calor comenzó a cambiar. Ya no era fuego de llama, sino un vapor nauseabundo,
como de aguas podridas. Virgilio señaló hacia adelante. Prepárate. Lo que viene ahora es más turbio. Más visceral. Es el círculo de la violencia contra el prójimo, contra uno mismo, y contra Dios. Pregunté si ya habíamos llegado al séptimo círculo. Sí. Y en él, la sangre será río, el dolor será paisaje, y la justicia, una espada implacable. Y descendimos, dejando atrás la ciudad de los fuegos del pensamiento, para entrar en el bosque de los suicidas, y el río Flegetonte.